Muy bien, muchas gracias. Este, mm, Les decía que el tema que me han invitado para que conversemos esta mañana, porque para mí será muy saludable que se convierta al final en un verdadero conversatorio sobre la realidad de la ética en enfermería. Yo les voy a presentar primero el sumario. Vamos con el sumario. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Primero, trataremos de definir la ética en la investigación, hablando de los principales principios de la ética investigativa. Iniciaremos hablando del respeto por los derechos humanos, la integridad y transparencia, la responsabilidad social, la responsabilidad en la difusión de los resultados de la investigación y la consideración de conflictos de interés. Al abordar el tema del bienestar humano, lo haremos desde la perspectiva psicológica, filosófica, social y la perspectiva de salud. Cerraremos esta reunión con algunas conclusiones relacionadas precisamente al enlace entre los principios de la ética investigativa y el bienestar humano. La siguiente, por favor. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es la ética en la investigación? La ética en la investigación es un conjunto de varias cosas y varias cosas complejas, difíciles de manejar, a lo mejor muy pregonadas, pero poco observadas, poco cumplidas. Estamos hablando de los principios, ¿no? Los principios que van siempre de la mano de los valores. Los valores que vuelvo a repetir, siempre tenemos que tener la capacidad de demostrarlo. Las normas que están enmarcadas desde lo más grande que existe, que es la Constitución, las leyes, los reglamentos, los tratados, las disposiciones, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que a veces esas normas solamente están escritas en el papel, no las cumplimos. También hablamos de un conjunto de pautas, porque para investigar nada es desordenado. Tenemos pasos en el quehacer investigativo que no nos los podemos saltar. O sea, nadie puede ejecutar un trabajo de investigación si primero no tiene su proyecto. Nadie puede pretender elaborar un proyecto de investigación si primero no conoce bien su problema de investigación. Entonces, este conjunto de principios, de normas y de pautas regulan el comportamiento de los investigadores. ¿Y de qué investigadores hablamos? En el campo de la enfermería podemos hablar hasta de 3 clases de investigadores. Primero, en el pre y posgrado, los estudiantes hacen un trabajo de investigación, son investigadores porque necesitan hacer un trabajo de tesis, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo de investigadores que tenemos en enfermería. De la misma manera, según las leyes vigentes en el país, existe una organización que califica a las personas que pueden tener la condición de investigadores, ¿no? Ellos se llaman investigadores RENACIT. Entonces, hay que reunir algunos requisitos para que CONCITEC pueda calificarlos como tal y darles una vigencia para este quehacer. Entonces son investigadores calificados, ¿no? Que tienen publicaciones, hacen trabajo, bueno, etcétera, todos los requisitos que pide CONCITEC y califica. En el quehacer universitario todavía tenemos un tercer grupo de investigadores, ¿no? En la universidad, pese a ser investigador RENACIT, se exigen, particularmente en la UNSA, que es de donde puedo hablar, se exigen requisitos para poder ser investigador UNSA. O sea, no basta ser investigador RENACIT, hay que calificar con algunos requisitos para ser investigador UNSA, ¿no? Y
Podríamos hablar también de un cuarto grupo de investigadores en el quehacer de enfermería, ¿no? Que son enfermeras que no es que quieren hacer un trabajo porque van a llevar a cabo una tesis, a lo mejor no son RENACID, no pretende ser investigador UNSA, pero sí tienen interés en participar en el quehacer de la investigación, ¿no? Entonces, es un grupo interesante que vamos a ir analizando en qué medida tenemos que tener los ajustes con la ética para investigar. Siguiente. Entonces, primero abordaremos los principios de la ética en investigación. Y el primer principio es el respeto de los derechos humanos y la dignidad. Entonces, el mayor derecho humano es el derecho a la vida. Y también se debe respetar la dignidad de las personas, porque nosotros si no respetamos la dignidad nos volvemos indignos. ¿Y cómo lo vamos a conseguir en investigación? Primero, con el consentimiento informado. El consentimiento informado, si puede avanzar un poquito con la diapositiva, el consentimiento informado es un documento que en muchos casos tiene hasta una connotación legal. El consentimiento informado es la autorización que la persona que va a participar en un estudio, sea o no un experimento, debe autorizarlo expresamente. Nadie puede hacer un trabajo de investigación si no cuenta con esta autorización. Esta autorización debe ser muy explícita. El investigador, de manera escrita, debe consignar de qué se trata su trabajo, para qué y por qué, el objetivo y el propósito, en este caso, ¿no? El objetivo y el propósito del estudio, si tiene algún tipo de solventación de tipo económico, quién es su sponsor o quién está financiando esto. También deberá precisar qué tiempo va a durar el trabajo, deberá precisar qué riesgos tiene para el investigado y también el derecho que tiene de retirarse del estudio el momento que lo desee. Esto tiene que ser muy estricto, fundamentalmente si se trata de un experimento con humanos. Vuelvo a repetir, esto no exonera de que si es un diseño que no es experimental, podamos obviar el consentimiento informado. En ningún caso. Siempre debemos contar con un consentimiento informado. De la mano con el consentimiento informado y el respeto a los derechos humanos y la dignidad, se comporta la confidencialidad. Ningún investigador puede socializar resultados, sean individuales o sean colectivos, si en alguna medida están vulnerando los derechos de la persona. Entonces se debe garantizar la más absoluta confidencialidad. La siguiente, por favor. El segundo principio es la integridad y la transparencia. La integridad y la transparencia se traducen en la honestidad en todas las fases, respetando la privacidad y el anonimato. ¿De qué fases estamos hablando? De las fases del proceso investigativo. Si nosotros, ya hemos dicho, tenemos interés en llevar a cabo un trabajo de investigación, debemos hacer un proyecto, ¿no? Entonces, esta integridad y esta transparencia, ¿no? La tenemos que manejar desde la identificación del problema, ¿no? Entonces, el siguiente paso, cuando nuestro proyecto esté aprobado por quien corresponda, o por ustedes mismas que ya hacen evaluar y ver su proyecto y cuenta con todos los requisitos, ¿no? Entonces viene la fase de la ejecución del estudio, que también tiene tres fases fundamentales, ¿no? La construcción,
y la precisión del problema y los objetivos, el estado del arte, que es la base teórica en la que se sustenta el estudio, y el componente metodológico, donde se aplicarán los instrumentos, se procesará la información y se procederá a elaborar el informe final. Esas son las fases. En todas esas fases tenemos la obligación de manejar estos principios éticos. Por lo tanto, decimos no al plagio. El plagio es una cosa muy seria que se da en el campo de la investigación y para eso existen muchas maneras de detectar el plagio, como el Turnitin u otros aplicativos, y las instituciones están poniendo porcentajes para aceptar una similitud, pero el plagio no está permitido en ninguna de las fases. Tampoco está permitida la manipulación de los datos, que es otra cosa que suele darse. Con estos datos no estoy probando mi hipótesis, yo quiero probar mi hipótesis, entonces voy a alterarlos. Sumo acá, resto acá, no sé qué. Mal, eso no se hace en investigación. Por lo tanto, esa manipulación de datos es algo que no se permite en el campo de la investigación con ética. Y también la falsificación de resultados, cuando ya se tabula la información, etcétera, igual en la idea de tratar de probar a veces la hipótesis que se propone, ¿no? Se falsifican algunos datos, fundamentalmente para hacer publicaciones, y esto también va contra la ética. Aquí aclaramos que no es ningún pecado rechazar una hipótesis de investigación. Usted puede pensar que tal o cual problema tiene esta explicación para plantearse una hipótesis, pero la puede rechazar. Eso no es ningún pecado en la investigación. Siguiente. La garantía de la calidad y la veracidad científica. Para cautelar esto, nosotros hablamos de la revisión por pares. Esta revisión por pares se usa fundamentalmente en las entidades que publican trabajos de investigación. Sabemos que preferentemente tienen que ser indexadas, de ahí viene la garantía, ¿no? La garantía de lo científico y de lo ético. Entonces, esa revisión por pares se trata de que se pone a consideración el trabajo que se presente para ser publicado, ¿no? Con pares externos, ¿no? Para que de una manera, digamos, absolutamente garantizada, nos aseguren que los resultados de una investigación han pasado por una evaluación de expertos, de críticos. Cualquier persona no puede ser experto para poder evaluar trabajos de investigación, fundamentalmente si se trata de revistas indexadas, ¿no? Son investigadores de mucho renombre, ¿no? Que manejan mucha minuciosidad y que también participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ellos van a conocer cuáles son las observaciones y dan la opción y dan lugar a que se pueda levantar esas observaciones. Y entonces es un proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. El tercer principio es la responsabilidad social. Este es un aspecto que tiene que ser bien tomado en cuenta porque lo importante es investigar para el bienestar, no solo de la persona, sino también de la comunidad, de la sociedad. Entonces, los resultados de los trabajos de investigación deben tener un impacto social, garantizando que no se afecte la salud, el bienestar social y el medio ambiente. Entonces, aquí incidimos un poquito en los experimentos con humanos, ¿no? Entonces, se debe garantizar que no se afecte la salud. Esto se da mucho en el campo de la farmacología. A veces se hacen estudios para lanzar nuevos productos farmacéuticos, se hace un monitoreo, pero no se cumple
en explicar al usuario cuáles son los probables riesgos, ¿no? De ingerir determinadas drogas, determinados medicamentos, ¿no? Entonces no se puede afectar la salud y el bienestar social. En todo caso, éticamente tenemos la obligación de indicarle cuáles serían los riesgos a efectos de que de manera individualizada y voluntaria pudieran aceptar. De la misma manera, tampoco se pueden hacer investigaciones que atenten contra el medio ambiente. Ustedes saben que en la humanidad estamos abocados a preservar el medio ambiente porque el efecto invernadero nos está ganando, porque la placa del ozono cada día está más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener la posibilidad definitivamente de no hacer estudios que puedan estar atentando contra la preservación del medio ambiente. Siguiente. ¿Qué debemos conseguir con la investigación en el campo de lo social? Primero, que tiene que haber un beneficio social, ¿no? Un bien común y la distribución equitativa de los beneficios. Esto se ha venido manejando mucho en las ONG, donde se preconiza el bienestar social, pero no siempre va a mayorías. Y también la minimización de los daños. No se tiene que usar prácticas y procedimientos que posean grandes riesgos a la integridad de las personas y también del medio ambiente. Como lo volvemos a repetir, el medio ambiente, tenemos que tener esa cultura de cuidar y preservar el medio. Adelante, la siguiente, por favor. El cuarto principio es la responsabilidad en la difusión de los resultados de la investigación. Ya hemos dicho que hay varios principios que deben garantizar de que haya honestidad y que los resultados que presentemos no deben tener ningún sesgo. Tienen que ser resultados con mucha moral, con muchos principios y con muchos valores. Tal cual lo que se ha encontrado se debe publicar, ¿no? Y también estas publicaciones deben ser de acceso abierto y transparencia en la publicación, ¿no? Esto de acceso abierto tiene una limitación. Sabemos que hay revistas indexadas que no se puede acceder a la publicación del artículo en su totalidad porque hay que formular un pago, ¿no? Las instituciones universitarias dan la opción tanto a los estudiantes como al personal docente que puedan acceder a esta información de manera gratuita, pero no siempre todas las instituciones tienen esta posibilidad, ¿no? Se debe también garantizar la transparencia en la publicación, y esta transparencia va de la mano también con el tipo de manejo de la presentación de resultados. Siempre tiene que ser un lenguaje claro, siempre técnico, muy científico, ¿no? Ordenado, a efectos de que tenga la mejor de las difusiones. Siguiente. El quinto principio, la consideración de los conflictos de interés. Esto es una cosa muy importante que a veces los investigadores omiten en dar cuenta si existe un conflicto de interés en la ejecución de un estudio. Entonces, se tiene que evitar comprometer la objetividad y garantizar una verdadera imparcialidad. Si existen conflictos de interés, hay que declararlos, porque siempre todas las revistas o las instituciones preguntan y hay que hacer una declaración jurada que existen o no existen conflictos de interés para poder llevar a cabo un estudio, ¿no? El sexto principio es el respeto por la normatividad y reglamentos. Y yo aquí agregaría no solo respeto, sino cumplimiento. Cumplimiento de la normatividad y los reglamentos éticos.
A nivel macro, podemos mencionar la Declaración de Helsinki, que si bien es cierto data de 1964, pero tiene mucha vigencia en la actualidad siempre para el tema de la investigación con humanos. Podemos mencionar el Código de Nuremberg, que ustedes saben que apareció como resultado de todas las atrocidades después de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Podríamos mencionar también las pautas éticas internacionales, ¿no? Denominadas CIOMS, sub-OMS. Están pensadas justamente para la investigación en salud y son normas de corte internacional que están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Podríamos hablar también ya de los códigos individualizados según la institución. En este caso, me voy a permitir mencionar el Código de Ética para la Investigación, que según resolución de Consejo Universitario 303-2016, están obligados todos los investigadores, sean estudiantes o docentes en la universidad, a cumplir este Código de Ética. Mencionaría también el Código de Ética del Colegio de Enfermeros del Perú, al que estamos obligadas todas las enfermeras de este país a cumplir. Si revisamos del artículo 54 al artículo 67, son todos los artículos que están pensados en los principios de la ética para la investigación y el cumplimiento que deben tener de manera obligatoria, porque este código de ética y deontología de la profesión tiene ese carácter, se debe cumplir de manera estricta. Siguiente. Bueno, ya hemos abordado el tema de la ética en la investigación. Ahora vamos a ver unas pinceladas antes de ver la conjunción entre lo que es la ética, la investigación y el bienestar humano. Vamos a definir qué cosa es bienestar humano. Y esta es una definición de corte multidimensional. O sea, no es difícil, no es fácil, perdón, definir el bienestar humano, porque lo que es bienestar para unos probablemente sea malestar para otros. Pero bueno, es la conjunción ¿de qué? De una buena salud física. En eso creo que todos estamos de acuerdo. De un correcto estado emocional. A eso le sumamos un quehacer social saludable, unas buenas relaciones interpersonales y también la situación económica, que debe tener un equilibrio que permita poder satisfacer todas las necesidades, principalmente las necesidades básicas. Toda esa sumatoria de la salud física, el estado emocional, donde tiene que ver mucho con la salud mental, naturalmente, el quehacer social que tiene que ver con la situación de conflicto en la que se vive, y también el tema del ingreso económico. Todo eso debe traducirse en satisfacción y desarrollo personal. Estos dos términos también son muy difíciles de definir. ¿Qué es satisfacción? ¿Cuándo estoy satisfecho? ¿No? ¿Y qué es desarrollo personal? Cuando alcanzo una meta, cuando alcanzo un logro. Eso es una situación que tenemos que tenerla muy clara. Entonces, la satisfacción va de la mano con la consecución de necesidades, no solo las básicas, y el desarrollo personal va de la mano con la realización, el alcance de logros y el alcance de metas. Siguiente. Este bienestar humano lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva es la psicológica. Y entonces hablamos del bienestar subjetivo. Estoy bien conmigo mismo, por eso transmito emociones positivas, la alegría, el compañerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas emociones positivas hacen muy bien a las personas. Debemos manejar también compromiso. ¿Compromiso con qué? Con lo que hacemos,
con compromiso con la institución a donde pertenecemos, con los ambientes donde nos desempeñamos. Manejar relaciones positivas que van a dar calidad a lo interpersonal. Evitar el conflicto, evitar la injuria, evitar la ira. Manejar el sentido de la vida. Buscar el verdadero y real propósito sin hacer daño a los demás. Y finalmente, los logros traducidos en el alcance de metas. Esto lo he tomado de Martin Seligman, que ustedes saben que es el precursor de la psicología de las emociones positivas. Y sus enfoques son muy reales, muy interesantes. Siguiente. La perspectiva filosófica. Bueno, aquí depende en la escuela que nos ubiquemos, ¿no? Existen diferentes enfoques filosóficos según las corrientes, ¿no? Con las que nos identifiquemos. Por ejemplo, para Aristóteles, el bienestar se relaciona porque creo que podemos considerar que tiene aún vigencia con las virtudes. Entonces hay que ser virtuoso para tener mucho bienestar, ¿no? Según Aristóteles. Y esto es muy interesante y es muy bueno. Sin embargo, existen diferentes corrientes en las que, por ejemplo, yo les menciono el utilitarismo, ¿no? Entonces, en el utilitarismo, su precursor John Stuart dice, no, desde el bienestar, desde la perspectiva filosófica, es la maximización de la felicidad y la minimización del sufrimiento. Es posible que muchos de ustedes también estén de acuerdo con eso, puede ser, pero ¿cuál es la llave para maximizar su felicidad? ¿Cuál es la llave para minimizar su sufrimiento? Entonces ahí tenemos una gran disquisición filosófica, pero eso no exonera que sí tengamos muy en cuenta que hay que manejar de la mejor manera las virtudes, que hay que preconizar nuestro quehacer humano para conseguir la felicidad y que debemos evitar situaciones y cosas que nos lleven al sufrimiento. Siguiente. La perspectiva social. Socialmente tenemos muchas variables, ¿no? Y estas son variables muy vigentes, muy reales, ¿no? La variable económica. Definitivamente tenemos que aceptar que la estabilidad económica es parte del bienestar. Si una persona no tiene por lo menos ingresos para satisfacer sus necesidades mínimas o básicas, como ocurre cada día más en nuestro país, donde el número de pobres se incrementa a cada segundo, entonces lo económico tiene un rol importante en la perspectiva social, como lo tienen también las redes sociales, ¿no? El impacto que están teniendo las redes sociales en lo interpersonal. Cada día las personas dejan de comunicarse persona a persona más, todo es el internet, todo es el celular, se están creando dependencias que son cada día más nocivas para la salud y como no hay ningún tipo de control en el tipo de información que se publica por internet, entonces se está exponiendo a grupos vulnerables como los niños, los jóvenes, los adolescentes, a acceder a información que no es la adecuada para su quehacer humano. La desigualdad social también, ¿no? Entonces, la perspectiva social y cada día, si hablamos de pobreza, pues esta desigualdad se ahonda más en nuestro país, pero esta desigualdad crea muchos sentimientos y situaciones negativas, crea estrés, crea ansiedad, da lugar a lo que es la marginación, la poca inclusión social, etcétera, ¿no? Entonces, esta perspectiva social la tenemos que manejar con mucho realismo. Siguiente. La siguiente, por favor. Bien. También existe la perspectiva en salud. Aquí no voy a abundar mucho porque todas somos trabajadores de la salud,
Pero sí vamos a recordar un poquito que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, esta es una definición preconizada por OMS y es una especie ya de letanía que se maneja, pero hay que analizarla en realidad desde ese completo, la palabra y el término completo, completo bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del el bienestar humano, nos encontramos con una realidad de que ese bienestar no es completo. No es completo por muchas situaciones que desde el punto de vista sociológico tenemos que analizar y a las que estamos expuestos cada día más con la inseguridad ciudadana, con el aumento del índice de la violencia, la delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que están afectando totalmente este completo bienestar. Sin embargo, también podemos hablar del modelo del bienestar integral, que, bueno, como su nombre lo indica, es un modelo, es hacia dónde debemos ir, con un enfoque biopsicosocial. Un enfoque donde prime lo biológico desde el esquema de la salud, lo psicológico desde el esquema del bienestar mental, lo social desde el punto de las mejores interacciones entre personas y organizaciones también. Creo que eso nos afecta a nosotros como enfermeras a nivel colegio, y también lo económico, ¿no? Garantizar un ingreso que nos permita tener esta perspectiva de bienestar integral, así, bienestar integral, porque es una sumatoria de 4 cosas que son básicas y fundamentales. Siguiente, por favor. ¿En qué concluimos? Concluimos en que existe una gran conexión entre la investigación, que ya hablamos de todos sus principios, la ética, que sabemos que tiene que estar de la mano de este quehacer investigativo, y el bienestar humano, que ya lo hemos visto desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, podemos afirmar que los principios de la ética deben garantizar el respeto por el bienestar humano. Ojo, los principios de la ética deben garantizar el respeto por este bienestar humano. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación y observancia de estos principios de la ética. De la misma manera, la investigación sin ética da lugar a una falta de equilibrio entre los intereses de la ciencia, ¿no? Como tal, con un buen componente científico, y el respeto por la humanidad, el respeto por las personas, ¿no? El respeto por las comunidades. Entonces, creo que este es el enlace que podemos encontrar entre lo que es la ética, la investigación y el bienestar humano. Muy bien, termino y concluyo con un principio, la siguiente, por favor, de Mandela, que dice: la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y parece ser, distinguido auditorium, que en esto es lo que se está fallando. La educación está dejando de ser el arma poderosa con la que se puede cambiar el mundo. ¿Por qué? Por varias razones. Fundamentalmente, el acceso a información deformada ahora con la inteligencia artificial. No sé qué va a pasar con el saber humano, ¿no? Porque habría que preguntarse, por ejemplo, en el campo de la investigación, ¿qué pasará cuando, para hacer un trabajo de tesis, en lugar de construir una base teórica, ¿no? Se elabora este estado del arte hecho por la inteligencia artificial. ¿Será ético esto? Se los dejo como interrogante. Pero eso sí, no dejemos, creo que este curso y todos los que organizan el colegio están pensados precisamente
esta afirmación de Mandela donde dice que la educación es un arma poderosa. Usémoslas, pero usémoslas de la mejor manera. Muchísimas gracias.